El amanecer se alzaba lentamente sobre las olas grises y la frágil luz iluminaba el viejo muelle pesquero, abandonado hacía tiempo por la gente. Érase una vez, aquí se apilaban cajas de pescado recién pescado. Se oían las voces de los marineros y los barcos chapoteaban en los muelles, pero esos días ya han pasado. Se formaron agujeros en las tablas crujientes, las cuerdas se cubrieron de algas y la propia estructura se balanceaba suavemente con cada ráfaga de viento. Y fue en este lugar olvidado donde un perro llamado Rey, una vez abandonado al costado del camino, encontró refugio para sí mismo, vino aquí con la esperanza de esconderse de la crueldad y el frío. Al principio, el propio Rey no entendía lo que significaba sin hogar. Durante mucho tiempo continuó esperando que alguien viniera, lo llamara por su nombre o al menos le sonriera y le extendiera la mano. Pero la gente pasaba, algunos miraban con desilusión los pilotes inclinados, otros se apresuraban a seguir avanzando por la orilla. Así que el perro permaneció cerca del muelle, donde el viento y el agua del mar eran sus compañeros constantes. Se acostumbró al frío, también a la humedad de la tarde y se escondió de la lluvia bajo viejas cajas con redes. Pasaron los días y un día unos niños del pueblo se fijaron en él. Llegaron al muelle a pescar, arrojando sus anzuelos al agua, riendo y charlando, sin prestar mucha atención a la desolación que los rodeaba. Rey se mantenía en las sombras, pero de vez en cuando se asomaba cuando oía que alguien lo llamaba en voz baja o le lanzaba un trozo de pan. La curiosidad pudo más que el miedo y el perro empezó a acercarse, esperando a ver si conseguía algo. Con el tiempo, se fue acostumbrando a esas voces estridentes y aparecía cada vez con más frecuencia, acompañando a los niños desde el principio del muelle hasta el borde mismo. Así se hicieron amigos. Los chicos del pueblo se alegraron de que un perro bondadoso estuviera vagando por los alrededores y Rey, finalmente se sintió un poco menos solo. Pero también hubo algunas visitas desagradables en la zona. A veces aparecían en el muelle vagabundos adultos, crueles y groseros, exigiendo dinero o restos de comida a los niños. Asustaron a los muchachos con sus gritos atrevidos. En esos momentos, Rey se olvidó de su propia timidez, levantó las orejas y comenzó a gruñir, dejando claro que no permitiría que los niños y niñas se sintieran ofendidos. Los atacantes, al ver al perro decidido, se alejaron maldiciendo en voz baja. Así, la reputación del perro como guardián comenzó a crecer rápidamente. Los habitantes de los alrededores comentaban que cerca del antiguo muelle se había instalado un héroe errante. Sin embargo, Rey alcanzó verdadera fama cuando una vez salvó a un niño que se estaba ahogando. Todo ocurrió hacia la tarde, cuando el mar empezó a enfurecerse y pesadas nubes cubrieron el horizonte. Un grupo de niños pescaba, ajeno al viento creciente. De repente, un niño tropezó, se deslizó en el agua y una fuerte corriente inmediatamente comenzó a llevarlo a las profundidades. Los compañeros asustados gritaban, pero ellos mismos tenían miedo de saltar, las olas subían cada vez más alto. Fue Rey quien resultó ser el salvador, se despegó de la tabla y, sin pensarlo, se arrojó al agua tormentosa. Al llegar hasta el niño, el perro lo agarró por la ropa y lo arrastró hasta la orilla, luchando con todas sus fuerzas contra las olas. Afortunadamente, logró sacar al niño a aguas poco profundas, donde los adultos ya lo habían ayudado. Hubo un alboroto en el muelle, se escucharon gritos de alegría y alivio, alguien llamó a los médicos, alguien envolvió al niño con ropa abrigada. Rey estaba exhausto, respiraba con dificultad y temblaba de frío, su pelaje mojado se le pegaba a los costados. A los niños les pareció un milagro que un perro sin hogar, que no tenía dueño ni hogar permanente, salvara a su amigo sin dudarlo. En ese momento, un hombre llamado Ethan se acercó al muelle. Rara vez aparecía en lugares públicos, vivía en Achebe, pero periódicamente venía al muelle abandonado para arrojar un ramo de flores silvestres al agua. Así recordaba Ethan a su esposa y a su hijo, a quienes una vez perdió en un naufragio. Hasta ese día, solo había visto a Rey de lejos, pero nunca se había acercado. Pero ahora, mirando al perro mojado sentado en la orilla y respirando con dificultad, Ethan sintió que no podía dejarlo en ese estado. Cuando la multitud comenzó a dispersarse y el ruido disminuyó, el hombre se acercó a Rey, se agachó y le dijo en voz baja, «Ven conmigo. No tienes nada que hacer en esta orilla muerta, punto». El perro lo miró con expresión cansada y una chispa invisible brilló entre ellos, conectando a dos criaturas solitarias que habían perdido a sus familias y su apoyo en el pasado. Rey se levantó de mala gana, balanceándose sobre sus patas mojadas.
Ethan le tocó la cabeza suavemente, como para confirmar la seriedad de su oferta. Así, juntos se alejaron del agua oscura, dejando atrás el crujido de las tablas y el crujido constante del viejo muelle. El camino a la casa de Ethan le pareció inusualmente largo a Ray. El viento todavía pinchaba el hocico del perro, recordándole las olas heladas, pero un extraño calor empezaba a surgir en su corazón. El hombre vivía solo en una casa en las afueras del pueblo. El interior era modesto, con una mesa de madera, una estufa sencilla y una cama. Pero lo más importante era el rincón seco donde Ray finalmente podía acostarse sin miedo a despertarse por el aullido del viento y las salpicaduras de agua salada. Ethan colocó un tazón de gachas de pescado frente a él y limpió la humedad restante de su pelaje con toallas viejas. El perro temblaba, pero no de frío sino de sorpresa de que alguien realmente se preocupara por él. Un hombre que había vivido su propia tragedia de repente se dio cuenta de que su casa nunca había sido verdaderamente habitable hasta que llegó este huésped de 4 patas. Rápidamente se corrió la voz por toda la zona de que Ethan había acogido al perro rescatado. Los niños, acostumbrados a la presencia de Ray en el muelle, vinieron a ver cómo estaba instalado. El hombre no se opuso, vio que el perro estaba feliz de conocer a sus pequeños amigos, moviendo la cola cuando aparecían. Los chicos trajeron regalos, algunos un hueso, otros una hogaza de pan y algunos incluso un pequeño pescado capturado en un canal suburbano. Así que Ray cobró vida ante nuestros ojos, la dolorosa alerta en sus ojos desapareció. Su pelaje comenzó a crecer más grueso y su humor cambió. Ethan, al ver estos cambios, notó que su propia casa se había vuelto menos tranquila y vacía. A veces sonreía mientras veía a Ray correr detrás de los niños en el patio o poner su pata en el hombro de un niño distraído. De vez en cuando los dos volvían al viejo muelle. Ethan, como antes, trajo flores y las arrojó al agua en memoria de aquellos que ya no pudieron regresar. Pero ahora tenía un compañero. Ray no se acercó al borde, pero tampoco apartó la vista del mar. Probablemente recordaba cómo había salvado a niños más de una vez, cómo había languidecido solo bajo la lluvia y tenía miedo de que nunca más lo acariciaran. Pero ahora el perro estaba junto al hombre que lo había acogido en su casa y compartía con él su dolor, su esperanza y su modesto consuelo. Así comenzó una nueva vida en la que ambos encontraron el sentido perdido. El perro encontró un dueño y el hombre encontró un amigo fiel. La gente del pueblo comenzó a venir a visitarlos con más frecuencia, trayéndoles pescado o preguntando si Ethan tenía anzuelos adicionales para sus cañas de pescar. Él respondió en voz baja, y la sombra de las pérdidas pasadas ya no estaba en su rostro. Tal vez fue porque Ray siempre estaba caminando, vigilando de cerca a los invitados, como si dijera: esta es mi casa ahora y la cuidaré, punto. A veces los niños le pedían a Ethan que les dejara llevar a Ray a pescar desde el muelle. El hombre lo soltó a regañadientes, pues no quería separarse por mucho tiempo de su nuevo amigo, pero comprendió que también era importante que el perro regresara al lugar donde había encontrado su fama y estaba convencido de la buena actitud hacia él. Y cada vez que Ray corría por el camino familiar, ya no le parecía que hubiera desesperanza en el muelle abandonado. Al fin y al cabo, ahora solo se iba por un rato, sabiendo que por la noche seguramente volvería a una casa cálida, donde lo alimentarían, lo secarían y no lo rechazarían. Así, en esta tranquila zona costera, terminó la historia del perro que antaño custodiaba el muelle abandonado de la soledad y la lluvia. Ray encontró esperanza y afecto, y Ethan encontró la calidez que había perdido años atrás. Atrás quedó el viejo muelle, con sus crujidos y ecos de una vida antaño ruidosa, pero ya no parecía insignificante. Era un lugar de encuentro donde un perro y un hombre, que habían experimentado sus propias amargas pérdidas, se unieron para convertirse en familia. Y aunque las olas seguían bañando la orilla con sal, y el viento seguía vagando ansiosamente alrededor de los viejos pilotes, ambos se sentían más tranquilos en sus almas. Después de todo, encontraron lo que habían perdido hacía muchos años: la creencia de que se puede dar calor incluso cuando parece que en el mundo solo hay indiferencia.